Hola, ¿qué tal? Más de 2.000 peregrinos han caminado este año en la marcha diocesana del Corazón de Jesús de Monteagudo. Entre ellos, muchos jóvenes que regresaban con alegría todavía reciente de haber participado en el encuentro con el Papa León. Precisamente hace unos días el Santo Padre concluía su visita a España, un viaje que muchos califican ya de histórico. Tras su paso por Madrid visitó Barcelona y Canarias y ha dejado mensajes que han resonado dentro y fuera de la Iglesia. En las islas defendió la dignidad de los migrantes, recordando que ninguna persona pierde su valor por cruzar el mar. En Barcelona bendijo la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, mostrando al mundo el legado de Gaudí y la fuerza evangelizadora de la belleza. De fe, de esperanza y de la mirada puesta en Cristo hablaremos hoy en nuestro programa. Quédense con nosotros. ¿Andamos o peregrinamos? En medio del ruido, de las prisas, a veces necesitamos detenernos, hacer silencio, buscar entre las formas de la naturaleza, entre la piedra, la luz y los reflejos, esas huellas invisibles que parecen hablarnos de algo más grande que nosotros mismos. Hay personas capaces de descubrir ese lenguaje oculto y transformarlo en belleza. Antonio Gaudí fue una de ellas. Un innovador adelantado a su tiempo que convirtió la Sagrada Familia en un evangelio de piedra y de luz, donde la creación entera parece elevar la mirada hacia el cielo. Hoy recordaremos la histórica visita del Papa León XIV a Barcelona y a las Islas Canarias. Un viaje que nos acerca a la obra de Gaudí, pero también al corazón del ser humano, en una época marcada por el vértigo y por el avance imparable de la tecnología. Como soñaba el genial arquitecto y recuerda el Santo Padre en su última encíclica, el progreso no puede hacernos olvidar quiénes somos. Frente al avance de la técnica, la Iglesia sigue invitándonos a volver la mirada hacia lo esencial, a custodiar la dignidad de cada persona y a reconocer que ninguna innovación puede sustituir aquello que nos hace verdaderamente humanos. Primero el amor, después la técnica. Entre un inmenso gentío llegaba el Papa León XIV a la abadía de Montserrat, donde no han faltado bendiciones a los bebés, así como una infinidad de saludos y gestos de cariño con los fieles que se han congregado para recibirle. Ya en el interior de la abadía, el Papa ha rezado en la capilla del Sagrario para posteriormente presidir el rezo del Santo Rosario junto a la Escolanía de Montserrat, la más antigua de Europa. El Papa ha mostrado su alegría por estar en la abadía para encomendarle su servicio petrino a la popular Moreneta. Estoy contento de poder estar a los pies de la Moreneta, para encomendarle la confianza en la seva intercesión maternal. Aprovechó la ocasión para recordar a su predecesor, el Papa Francisco, quien ofrendó la rosa de oro a esta querida imagen. Cuando mi predecesor, el Papa Francisco, en el 2023, ofreció la rosa de oro a esta venerada imagen, nos invitaba a considerar cómo durante cientos de años los fieles, sin distinción, han pasado por este santuario desgranando las cuentas del rosario. Finalmente, y en el balcón principal de la abadía, el pontífice saludó a los asistentes, apelando nuevamente a la unión de toda España bajo el abrazo de la fe. Toda España, llena de fe, de amor, llena de este deseo de alabar a Dios, de dar gracias a Dios y de estar unidos. Ellos son Sergi y María, y aquí la historia de un rosario que va con bendición papal. Esta joven pareja participó en la vigilia de León XIV en Barcelona.
No tenían pensado ir a Montserrat, pero al final los convencieron y terminaron en primera fila a la espera de León. Aquí los ven minutos antes de que pasase el papamóvil. Lo que no esperaban fue esto. Sergi le quiso dar el rosario para una bendición, pero León XIV pensaba que era para él y se lo terminó quedando. Y ahí es donde lo cogió y yo, pues nosotros encantados. No entendíamos mucho, pero encantadísimos. Y vimos que se lo ponía en el bolsillo y ahí es cuando dijimos, ¡guau! Que nos lo ha entregado, no lo ha dado al cardenal o al secretario, se lo ha quedado él. Pero esa no fue la sorpresa. El Papa había ido a Montserrat para rezar el rosario. Lo que ni Sergi ni María se esperaban es que pasaría esto. El rosario que usó el Papa era de ellos, el que minutos antes León se había metido en el bolsillo. Al principio ya llevábamos como, ya había empezado el misterio y no lo habíamos pensado. Fue como a mitad del primer misterio que dijimos, tú, que es el rosario que le hemos dado, ¿sabes? Y que luego lo enfocaron. Entonces, claro, reconoces tu rosario, ¿no? Y era como, ¡guau! Qué privilegio que el Papa esté rezando con nuestros rosarios. Y la historia no acaba aquí. El Papa se quedó a comer en la abadía y cuando salió estaba la posibilidad de volver a verlo. Ojalá pudiesen pasar por delante y preguntarle cualquier, no sé, un consejo para novios o algo que 3 segundos que estuviese con nosotros, ¿no? Sí. Y al final fue como, va a ser tan imposible esto que algo más sencillo, ¿no? Y dijo, tú, pues le pedimos el rosario, ¿no? Ya que has rezado con él, pues le pedimos de vuelta y era como una duda que era, ¿le pedimos o no? ¿Se lo queda o no? Sí. Y al final fue como, bueno, lo vamos a intentar. Y pasó esto. ¡Tíralo! ¡Gracias! Y miren el rosario de vuelta, además es personalmente muy especial. Este rosario fue comprado en Medjugorje y cuando yo fui a Tierra Santa pasó por el Huerto de los Olivos y también por la Basílica de la Resurrección. Sobre qué harán con el rosario lo tienen claro. Y si nos llega una llamada del Vaticano que el Papa lo quiere de vuelta, nosotros nos vamos al Vaticano y se lo devolvemos. En persona, audiencia con el Papa. Correcto. Pero si no pasa eso, lo vamos a utilizar para rezarlo cada día juntos 100%, por las intenciones del Papa, por los frutos de la visita, por nuestros familiares, amigos. Pase lo que pase, ese rosario siempre va a estar en buenas manos. El Papa León se adentra en el corazón del centro histórico de Barcelona para conocer las entidades sociales de la Iglesia catalana. Queremos satisfacer el hambre material y también el hambre de Dios. Con un diálogo en la iglesia de San Agustín, el pontífice pudo estudiar las necesidades de la gente, un tú a tú con el que León XIV quiso lanzar un mensaje claro. No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Un diálogo que contó con preguntas de pequeños y mayores. ¿Cómo sostener la esperanza cuando el dolor parece más grande que nuestras fuerzas? ¿Por qué mi mamá y papá están preocupados? Hay que perdonar siempre. Con el que el Papa quiso profundizar también en aspectos como el perdón. Perdonar no significa decir que lo malo estuvo bien, ni dejar que alguien siga haciendo daño. Perdonar significa no dejar que el odio se convierta en dueño de nuestro corazón. Cuestiones con las que se acercó a las más diversas realidades de la Iglesia y mostró su lado más personal. Máxima expectación en los alrededores de la Sagrada Familia ante la llegada del Papa León XIV. A bordo del papamóvil, el pontífice llegó al templo saludando a miles de fieles congregados a lo largo del recorrido. A las puertas de la basílica, los reyes recibieron a León XIV antes de dar inicio a la misa solemne. Ya en el interior, con el templo completamente lleno, comenzaba la Eucaristía. En una ceremonia marcada por los llamamientos a la convivencia y al entendimiento, el pontífice destacaba el papel simbólico de la Sagrada Familia. Mucho más que un monumento, la Basílica de la Sagrada Familia sigue siendo hoy una obra en construcción que nos recuerda cómo la vida cristiana es siempre un camino, porque se trata de un proyecto que Dios lleva a cabo.
Durante su homilía, León insistía en la necesidad de construir espacios de encuentro frente a la división y el enfrentamiento. Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria. Tras la liturgia eucarística y la bendición final, concluía la histórica misa presidida por el Papa León en la Sagrada Familia. Una celebración marcada por las llamadas a la unidad, la concordia y la paz. Desde una de las grandes joyas de la arquitectura, el Monasterio de los Jerónimos, hablamos hoy de la figura de otro gran arquitecto, Antonio Gaudí. Hoy conocemos su parte más desconocida aquí en Haciendo Iglesia. Don José Manuel, ¿qué tal? Muy bien, encantado, Lola. Igualmente. Muchas gracias por invitarme. Pues nada, vamos a hablar de un tema muy interesante. Nos encontramos en el Monasterio de los Jerónimos, que es una gran joya de la arquitectura, y precisamente vamos a hablar de otro gran arquitecto. Hubo un niño tan enfermizo que apenas podía caminar. Mientras otros niños jugaban, él se quedaba quieto observando la naturaleza, las ramas, los huesos de los animales. Aprendió a mirar como nadie, y lo que veía lo guardaba todo. Años después, ese niño que no podía correr cambiaría para siempre la arquitectura mundial. No porque fuera el más listo, sino porque había aprendido a ver lo que los demás no sabían mirar. Gaudí no hablaba mucho, no escribía casi nada, pero sí que está recogido lo que él decía a través de los discípulos. Para hacer las cosas bien, primero hay que amarlas. Si tú no amas tu trabajo, y luego viene la técnica. Pero fíjate qué bonito, eso sirve para todos, ¿no? Para cualquier profesión. Primero amar lo que haces y luego la técnica. Porque a veces estamos pensando, ¿cuánto voy a cobrar? ¿Cuándo serán las vacaciones? Bueno, entonces Gaudí, al ver con las personas que iba conociendo que se impactaban, ¿no? Y sobre todo, como decías tú, ¿no? Haciéndoles ver que decía Gaudí que la vida es una batalla. Y para ganar esas batallas necesitas prácticas religiosas. Igual que necesitas comer, ¿verdad? Para vivir, pues necesitas rezar, como él decía, rezar el rosario, comulgar. Bueno, era un hombre que no tuvo una excisión entre la conciencia humana y la conciencia cristiana. Fue arquitecto y cristiano a la vez. Esta es la historia de Antoni Gaudí, el arquitecto de Dios. Pero entonces un arquitecto, hombre, al principio parecía un poco así chocante. Rezar a un arquitecto suena un poco así. Estamos acostumbrados a santas y santos religiosos, frailes, etc. Pero bueno, un hombre que puso a Dios en medio de su vida y también el ayudar a los demás, ¿no? Con sus dones, ¿no? Desde joven rezaba, imaginaba y soñaba con levantar una belleza que sirviera a Dios. Aún no lo sabía, pero pronto llegaría el encargo que daría sentido a toda su vida. Es un hombre pues que puede ser motivo, ejemplo de nuestra vida de santidad, de querer ir al cielo a través de, ¿no? Siempre soy igual que la música, te gusta alguien y eres admiradora de esa música o de ese cuadro, de esa pintura o la literatura. En este caso sería a través de un laico, ¿no? Como un arquitecto que te puede ayudar a través de la belleza, pues ir hacia lo alto, hacia Dios, que es el fin de Gaudí en su arquitectura también. Los últimos años de su vida los pasó dentro de la Sagrada Familia, no en un despacho elegante, en un catre. Comía poco, ayunaba, donó todo su dinero a la obra. Cuando alguien le preguntaba cuándo terminaría el templo, respondía siempre lo mismo. Mi cliente no tiene ninguna prisa. Si te das cuenta, toda su arquitectura, toda ella, hay una verticalidad, que es lo que hay que descubrir, porque no es horizontal, todo es hacia arriba, porque lo importante es ir a lo alto. Gaudí construyó una de las iglesias más visitadas del mundo, para un Dios en el que creyó con todo.
Gaudí murió solo, pero dejó una obra capaz de hacer que millones de personas alcen la mirada hacia el cielo. Tras denunciar el drama migratorio a su llegada al archipiélago canario, León XIV celebró una multitudinaria Eucaristía en el Estadio de Gran Canaria. El tercer destino de su viaje a España, el pontífice recoge el testamento espiritual del Papa Francisco, quien expresó en diversas ocasiones su intención de visitar las islas y conocer de primera mano la realidad de los migrantes. Les invito también a rezar juntos en esta Santa Misa por los hermanos y las hermanas que han perdido la vida en el mar. Durante la homilía, el Papa se detuvo a explicar la necesidad de la caridad entre los hombres. Jesús, en cambio, nos enseña lo contrario. Para gustar la verdadera alegría de la vida, que reside en el amor, es necesario bajar de los pedestales de la arrogancia que divide, para encontrarnos en la humildad que nos hermana. Cuando la Iglesia celebra la víspera de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, a quien toda España está consagrada, León XIV recordó que son los propios hombres la presencia del Señor en este mundo. Por eso, mirémonos unos a otros, no solo en esta jornada, sino siempre, con respeto y confianza, y renovemos en esta conciencia el compromiso de realizar en nosotros, en la caridad, lo que falta a los sufrimientos de Cristo por el bien de la Iglesia. Unas 35.000 personas se dieron cita en este enclave para celebrar junto al pontífice la misa en su penúltimo día de viaje en España, bajo la atenta mirada siempre de la talla de la Virgen de la Candelaria, patrona del archipiélago y quien presidió el altar mayor. Las historias de quienes un día tuvieron que abandonar su hogar han sido hoy las protagonistas en el Centro de Acogida de las Raíces, en Tenerife. Allí, ante cerca de 600 migrantes de distintas nacionalidades, el Papa León ha querido escuchar primero sus testimonios antes de dirigirles un mensaje de esperanza. La persecución y la falta de oportunidades nos obligaron a partir. Nadie abandona su tierra, su familia y sus raíces por voluntad propia cuando puedo vivir en paz. Dejamos atrás nuestros recuerdos, nuestros seres queridos y una parte de nuestros corazones. Un mensaje que también Taiwo, procedente de Nigeria, ha compartido, recordando que lo único que buscan todas estas personas es una segunda oportunidad. Que todos somos personas, que todos necesitamos amor, paz y oportunidades. Y han querido tener un recuerdo por todas aquellas personas que perdieron la vida en el mar. El trayecto estuvo lleno de miedo, dolor e incertidumbre. Cruza rutas peligrosas, especialmente el Océano Atlántico hacia Canarias. Significa enfrentarse al hambre, al frío, a la desesperación y muchas veces a la muerte. Muchos hermanos y hermanas perdieron la vida en el mar. Un mensaje que ha calado también entre las autoridades. Elma Said, ministra de Migraciones, ha reivindicado una política basada en la humanidad. La política migratoria del Gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia. En un discurso pronunciado en francés, el Papa León puso el foco en las heridas y la esperanza de quienes han llegado hasta Canarias. En voyant vos visages, en écoutant vos témoignages, je pense aussi à vos cœurs, blessés par tantas dificultés. El pontífice animó a los migrantes a compartir todo lo que traen consigo. Je vous invite également à faire don du trésor d'humanité, du rêve et de culture que vous avez apporté à ces îles. Y recordó que la migración forma parte de la experiencia humana. Chers frères et sœurs, nous sommes tous
d'une certaine manière des migrants. Tras los discursos, el Papa León quiso acercarse personalmente a los migrantes y compartir unos minutos con quienes hoy le habían contado sus historias. En un abarrotado puerto de Tenerife ha tenido lugar el último de los actos llevados a cabo por el Papa León XIV en tierras españolas, una solemne Eucaristía de Pontifical presidida por las imágenes de la Virgen de la Candelaria y el Cristo de la Laguna, aludiendo el Santo Padre a las expresiones de fe y caridad que ha vivido en estas jornadas de su viaje. Dando gracias por la fe y la caridad de las que he recibido tantos testimonios en este viaje apostólico. La homilía del pontífice ha sido un constante a la defensa de la vida. Hay vida cuando se da vida. De otro modo, se gira en el vacío. Aludiendo al lema Alzar la mirada que ha protagonizado este viaje apostólico, el Papa ha invitado a retomar el camino de la fe con esperanza en las manos de María. Levantemos la mirada como lo hizo María, la madre de todos los que sufren, y guiados por ella, retomemos el camino con esperanza. La ceremonia ha finalizado con el agradecimiento de la Iglesia Canaria, que ha sido nuevamente devuelto por un emocionado León XIV que ponía rumbo ahora al Vaticano. Y en estas islas tendrá siempre su casa. Gracias, Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, gracias de corazón. Termina un viaje histórico del Papa León XIV y las primeras impresiones de quienes lo han tenido más cerca no pueden ser más positivas. Nos ha quitado como un velo de tristeza que tenía toda la Iglesia y hemos descubierto nosotros que hay vida, que hay alegría, que hay esperanza, que verdaderamente es una magnífica humanidad la que hay debajo de estas tristezas, de estas historias que nos rodean y que evidentemente no nos hacen ningún bien, porque no te dejan ver la belleza del rostro de un hijo de Dios. Nos ha hecho recuperar el ánimo, nos ha hecho recuperar la ilusión, ha puesto cada cosa en su sitio, la persona en el centro, el valor de la vida, el secreto de la confesión que hablaba también en las cortes y sobre todo en el bien común, en el trabajar juntos. Es la misma impresión que comparte la comitiva que partió desde la UCAM para acompañar al Santo Padre. Estaba cómodo, estaba feliz, estaba sonriendo. Diríamos en un argot así sencillo, se ha soltado. Si ha sido el Papa de los bebés, no sé si han sido 50, 100, 200 niños que ha levantado. Nos ha hablado de comunión, en todos los sitios está diciéndolo, y nos ha hablado de humanidad. Un mensaje que escucharon los miles de jóvenes del Papa. Fue, una experiencia de luz y de pues esto, de esperanza en medio del curso en el que pues pudimos ver que somos iglesia, que hay muchísimos jóvenes que buscamos a Cristo, que tenemos sed de Él y que pues efectivamente no estamos solos. Gracias por estar aquí y gracias por compartir la fe. Yo recuerdo este viaje con mucha paz y es verdad que lo estuve hablando con mi padre y me dijo, recuerda esa paz cada vez que te pase algo, porque se lo comenté y dije, fue increíble. Pero no sé qué hacer. Pues me quedo con el momento de cuando Hakuna salió a cantar alguna de sus canciones y estuvimos ahí todos cogidos de la mano, bailando, cantando, fue muy especial. Pues volvemos con las pilas renovadas, ¿no? Quizá cansado físicamente, pero estoy con el corazón pues como lleno, ¿no? El espíritu renovado, volviendo pues a ver que esa comunión de los santos, la comunión de los carismas, de una iglesia diocesana que tenemos realmente pues con mucha suerte, con muchísimas vocaciones, un seminario que nos acompañó, que ha peregrinado con la de Leju. El momento destacado para mí fue la vigilia, en el que respondió pues, las preguntas de los jóvenes, ¿no? Y digamos que habló sobre cómo el poder escuchar la voz de Dios en el mundo en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Podemos hablar un poco de cómo escuchar esta voz de Dios, cómo discernir si es verdaderamente Dios que está hablando, otra cosa, otra atracción.
primero pues escuchando la palabra de Dios, también buscando ese silencio que muchas veces evitamos o cuando estamos con los audífonos, como dijo él, cuando estamos mirando mil cosas y no paramos. Y también pues sabiendo que Él nos escucha siempre. Y en eso es importante ver que nadie está solo creyendo en Jesús. Mirad cuántos estáis aquí. Me ha parecido además que también como país hemos dado a nivel internacional, hemos dado una buena imagen. Me emocionó muchísimo cuando salió en el avión en Barajas. No sé, empecé a llorar. Que está dando una imagen de hombre muy carismático, que transmite mucha paz. Me parece genial que haya venido. Personas que ha apoyado y ha estado con inmigrantes, todo lo que ha transmitido también a los políticos que tenemos actualmente. El Papa León ha hablado en nombre de Dios, con serenidad, con cercanía y sobre todo nos ha acompañado en esta experiencia de lo que supone una carrera que es común, la de todos, que es construir la unidad y la comunión. Pues así llegamos al final de este programa. La visita del Papa León a España ha supuesto una invitación a mirar más alto, a redescubrir aquello que da sentido a nuestra vida. Sus palabras y sus gestos han señalado una vez más a Cristo como referencia para nuestro tiempo. Esa misma llamada resonó también en la Marcha al Corazón de Jesús de Monteagudo, donde el obispo animó a los peregrinos a poner a Cristo en el centro de sus vidas. Pues con las imágenes de los más de 2000 peregrinos que participaron en esta gran manifestación de fe diocesana, nos despedimos hoy. Sean felices y hasta la próxima semana. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada.